¿Qué oscuros secretos habían detrás del éxito de los Backstreet Boys y de NSYNC? ¿Cómo escaparon estas bandas del contrato con su manager estafador? ¿Cómo es que la creación de estas bandas fue una gran estafa? Eso y más lo veremos a continuación. Bienvenidos al canal, soy Luis Cama y este es el resumen completo de la serie documental Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands, que cuenta la historia de las exitosas bandas de los 90 Backstreet Boys y NSYNC. La serie inicia con los Backstreet Boys cantando frente a un autobús escolar, seguido de imágenes de su carrera, giras y conciertos, así como de sus fanáticos. Luego se presenta a Lou Pearlman, el artífice del éxito de los Backstreet Boys y también de otra gran boy band, NSYNC. Pearlman tenía la habilidad de tomar chicos atractivos y convertirlos en superestrellas. Varios miembros de estas bandas mencionan que gracias a Lou tuvieron mucho éxito, pero también quedaron con heridas emocionales que no podrán sanar. La historia involucra dinero sucio, vidas arruinadas y muerte. La arrogancia de Lou Pearlman era enorme. A finales de 1980, Lou Pearlman conoció a New Kids on the Block. En 1990, trabajaba alquilando aviones a superestrellas como Michael Jackson, Madonna, y entre estas estaba la banda New Kids on the Block. Él se preguntaba cómo es posible que solo un grupo de chicos pudiera facturar tanto dinero. Fue entonces cuando entendió que debía formar su propia boy band. Para 1993 había conseguido crear a los Backstreet Boys. Los chicos estaban realmente emocionados por este nuevo proyecto. Conscientes de que eran los conejillos de indias para el sueño de Lou Pearlman, el grupo se formó de la siguiente manera. E.J. McLean fue captado mediante un anuncio en el periódico, en donde se solicitaba la presencia de chicos jóvenes que sepan cantar y bailar. Howie D fue avisado sobre el casting por un familiar mientras él estaba en Puerto Rico. Nick Carter eligió este trabajo sobre una propuesta que tenía de Disney para trabajar en el club de Mickey Mouse. Kevin Richardson, que trabajaba en Disney, fue contactado a través de su chofer para participar en la banda, y Brian Littrell, primo de Kevin, fue contactado por insistencia de este último para integrarlo, pues él sabía que tenía gran talento. Desde el primer momento, los miembros del grupo sintieron química entre ellos. Lou Pearlman, con su carisma y habilidades de vendedor, fue capaz de inspirarles confianza y compromiso. Lograron entablar una conexión fuerte con Pearlman, quien se convirtió en una figura paterna para ellos en momentos de necesidad. Pearlman contrató a dos expertos para representarlos: Johnny Wright, que había trabajado con New Kids on the Block, y su esposa Donna Wright. En 1994, los Backstreet Boys iniciaron una gira por escuelas secundarias y preparatorias, cosechando fanáticas. El grupo trabajó muy duro al inicio de su carrera, compitiendo con artistas como Dr. Dre, Nirvana y Snoop Dogg. Se esforzaban por entregar algo de calidad a su público, mencionando que ni siquiera sabían si había leyes de trabajo infantil en ese entonces. Empezaron a trabajar en un hangar de dirigibles preparando sus presentaciones. Retrocediendo a 1980, se puede ver una grabación de la madre de Lou Pearlman feliz por los logros de su hijo, quien iniciaba su empresa transcontinental con un hangar de dirigibles. Se menciona que Pearlman desde su infancia tuvo acercamientos a la música, pero también tenía intereses de ser grande en los negocios. Con la ayuda de amigos que trabajaban en la bolsa y su pasión por conseguir sus sueños, Pearlman comenzó a trabajar en Airship International. Más tarde se supo que muchas de las firmas involucradas en este negocio estaban relacionadas con la mafia. En 1994, Pearlman utilizaba las boy bands para impresionar a los grandes inversionistas que rodeaban el negocio de los dirigibles. Incentivaba a todas las personas que trabajaban con él a invertir en Transcontinental, creando un ambiente familiar en la empresa. Para 1995, los Backstreet Boys habían conseguido abrirse un espacio en el gusto del público por sus propios medios. Su primer sencillo, We've Got It Going On, se hizo muy popular en Alemania. Pearlman los llevó allí, permitiéndoles crecer y resaltar entre los grupos alemanes hasta que firmaron con BMG Records, obteniendo su gran popularidad. De repente tenían dinero disponible por Lou Pearlman, un contrato discográfico por BMG y el mundo se les abría. Eran realmente populares en Alemania, apareciendo en todas las televisoras y acumulando cientos de fanáticos. El grupo era un trabajo conjunto entre Transcontinental y BMG. Con el éxito llegaron los reconocimientos y los chicos estaban agradecidos con Lou por todas las oportunidades que les había dado. Sin embargo, Pearlman era consciente de que ante un gran fenómeno siempre aparecería una gran competencia. Él mencionaba que si los Backstreet Boys fueran la Coca-Cola, eventualmente alguien crearía una Pepsi. Así es como Lou Pearlman tuvo una gran idea. Él crearía la Pepsi de su Coca-Cola. Es entonces cuando conocemos a Justin Timberlake, futuro vocalista de una boy band llamada NSYNC, que estaba a punto de estrenar su nuevo sencillo I Want You Back. NSYNC se formó de la siguiente manera. Chris Kirkpatrick, quien trabajaba como mesero,
fue contactado por Pearlman para trabajar con él en NSYNC. Justin Timberlake, que ya trabajaba en el club de Mickey Mouse, fue contactado por Chris. J.C. Chases, también del club de Mickey Mouse, se unió al grupo. Joey Futon, conocido de Jay-Z, fue contactado por él. Lance Bass fue el último en unirse, contactado a través de Justin. Chris recuerda que en ese momento de su vida no tenía prácticamente nada, y toda esa inestabilidad fue estabilizada por Lou Pearlman. NSYNC era un proyecto secreto. Mientras los Backstreet Boys estaban en Alemania, ellos estaban formándose en los Estados Unidos. Inicialmente nadie tenía fe en NSYNC, pero Lou Pearlman estaba dispuesto a crear un segundo producto igual de exitoso. Trataba a los chicos de NSYNC como verdaderas estrellas, motivándolos a esforzarse para conseguir el éxito. Mientras tanto, después de 2 años de arduo trabajo, los Backstreet Boys regresaron a Estados Unidos en 1997 como grandes estrellas, con una gran cantidad de fanáticas que ya conocían su música, y con su nuevo sencillo Everybody estaban consiguiendo un gran reconocimiento en su país. Por otro lado, a NSYNC también le estaba yendo bien. Aunque enfrentaban constantes comparaciones con los Backstreet Boys, decidieron trabajar aún más duro para conseguir el éxito. En esa época, Disney decidió hacer un especial con los Backstreet Boys, pero debido a su apretada agenda y su cansancio, algunos miembros rechazaron la oportunidad. Lou Pearlman aprovechó para llevar a NSYNC en su lugar. NSYNC lo hizo tan bien en este especial que empezaron a ganar relevancia y popularidad, al punto de que BMG les propuso firmarlos. Esto dejó desconcertados a los Backstreet Boys, quienes se sentían como los primogénitos de Pearlman, y ahora tenía nuevos hijos. NSYNC trabajaba muy duro para impresionar a todos los inversionistas que Lou Pearlman les presentaba. Mucha gente estaba interesada en invertir en los proyectos de Pearlman, incluyendo familiares, amistades y compañeros de trabajo. En 1998, NSYNC se preparaba para recibir un disco de oro. Sin embargo, al revisar las cuentas, los chicos se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Por otro lado, los Backstreet Boys también caían en cuenta de lo mucho que se habían esforzado y los pocos beneficios que estaban recibiendo. Si bien es cierto que Lou Pearlman apoyó a ambos grupos para que se prepararan y se convirtieran en el fenómeno que eran, y parte de su éxito se debía a su trabajo, aparentemente Lou Pearlman había engañado a mucha gente, incluyendo al personal que había trabajado con él, manipulando muchas vidas y manipulando mucho dinero. Chris menciona que Lou siempre había sido genuino, pero advierte: si vas a firmar con el diablo, jamás se presentará como el diablo, porque nunca te atreverías a firmar con él. El episodio comienza con un recuento detallado de todas las actividades delictivas de Lou Pearlman antes de incursionar en el negocio de las boy bands. Se menciona cómo, a través de su compañía de dirigibles, Pearlman orquestaba accidentes para cobrar los seguros, revelando sus primeras mañas y estrategias para obtener dinero. Lou Pearlman solía referirse a las demandas de los Backstreet Boys y NSYNC como peleas familiares, que según él eran difíciles de entender desde afuera. En 1998, los Backstreet Boys, entonces en la cúspide de su popularidad, estaban en una batalla legal contra Pearlman. Los miembros de la banda acusaban a Pearlman de robarles el 43% de sus ganancias. Este conflicto surgió después de que descubrieran que, a pesar de ser una de las bandas más exitosas del mundo, sus ingresos eran significativamente menores de lo esperado. Al mismo tiempo, NSYNC luchaba por liberarse de los contratos que los vinculaban a Pearlman, habiendo encontrado términos similares que perjudicaban sus finanzas. Ex miembros de ambas bandas mencionan que Pearlman ganaba tanto como un miembro del grupo, pero sin el esfuerzo que esto conllevaba. Se decía que tenía un contrato de un sexto miembro con ambas bandas, lo que le permitía obtener una parte significativa de las ganancias sin participar en las giras ni en las grabaciones. Esta revelación fue particularmente impactante para los fans, quienes veían a Pearlman como una figura paternal para las bandas. Lou Pearlman había contratado a grandes abogados para defender su causa. Alegando ser el creador de NSYNC y Backstreet Boys, insistía en que había invertido mucho tiempo y dinero en su éxito, justificando así su parte de las ganancias. En 1999, las fanáticas de ambas bandas, profundamente devotas, oraban fuera de los juzgados esperando que sus ídolos ganaran los juicios respectivos. Sin embargo, los medios retrataban a los miembros de las bandas como malagradecidos, lo que alimentó la controversia pública. Este sentimiento de traición hacia Pearlman se intensifica cuando ambas bandas cortan relaciones con Transcontinental, la compañía de Pearlman, y pagan $64 millones para comprar sus derechos sobre las bandas. A pesar de haber rescindido los contratos, Pearlman seguía figurando como un sexto miembro debido a los términos contractuales. Para el año 2000, NSYNC estaba cosechando éxitos con su último álbum. Los chicos finalmente sentían que eran dueños de su banda.
una sensación de libertad que se reflejaba en sus actuaciones y entrevistas. Mientras tanto, en esta temporada, Lou Pearlman aprovechó para crear un nuevo programa de televisión, Making the Band, en donde se encargaba de entrenar a jóvenes para formar una nueva boy band, que llevó a la formación de O-Town. Aunque los chicos de O-Town sabían de los problemas legales de Pearlman, aceptaron participar en el proyecto, conscientes de que podría ser su única oportunidad de alcanzar la fama. Este programa fue un éxito y mostró a Pearlman como un astuto hombre de negocios capaz de repetir su fórmula de éxito a pesar de los escándalos. Pearlman seguía siendo un hombre influyente en la industria y su fábrica de bandas continuaba activa. Incluso Britney Spears, que estaba en ascenso como solista, había trabajado en una de sus bandas antes de su gran salto a la fama. Exmiembros de estas bandas recuerdan que Pearlman tenía la habilidad de transformar sus sueños en algo tangible y alcanzable. Sin embargo, también se cuestionaba su capacidad de mantener las bandas una vez alcanzado el éxito. Muchos artistas firmaban contratos sin leerlos, confiando ciegamente en que Pearlman era una garantía de éxito sin importar el costo. Bandas como O-Town y Natural confirmaban que aunque Pearlman cumplía algunas de sus promesas, también incurría en prácticas cuestionables. Exmiembros de estas bandas recuerdan que Pearlman insistía en que los chicos cantaran para inversionistas en cualquier momento, una rutina constante durante las giras, con el objetivo de impresionar a futuros socios. Esta práctica no solo demostraba su control sobre las bandas, sino también su habilidad para manipular la percepción pública y privada. Incluso Lou Pearlman logró convencer a los Jackson 5 de volver a los escenarios después de la caída mediática de Michael Jackson. Sin embargo, este evento fue opacado por los atentados del 11 de septiembre. En esa misma fecha, cuando todos los vuelos en el mundo se habían cancelado, Pearlman consiguió transporte en un jet privado para su banda, mostrando el alcance de su poder y sus contactos. En un episodio peculiar, Pearlman enferma debido a problemas alimenticios y fue atendido por una enfermera, quien se convirtió posteriormente en su novia. La enfermera sospechaba que Pearlman mantenía la relación para mejorar su imagen, especialmente ante los rumores de abuso y comportamientos inapropiados con los chicos de sus bandas. Aunque muchos exmiembros niegan haber experimentado algún tipo de abuso, sí mencionan comportamientos extraños, como cuando Pearlman les pedía que les mostrara sus músculos o su abdomen. Una asistente de Pearlman menciona que le gustaba el contacto con los chicos, especialmente con los más jóvenes. Estas acciones alimentaban los rumores sobre su conducta inapropiada, aunque nunca se probaron formalmente. Además de su compañía musical, Pearlman tenía subsidiarias en múltiples negocios, desde negocios de yogur hasta equipos de fútbol, lo que generaba un enorme flujo de dinero. Compró un gran establecimiento en Orlando, Florida, para centralizar sus operaciones. Sin embargo, surgían dudas sobre cómo conseguía tanto dinero. Se decía entonces que Pearlman utilizaba el dinero de inversores para comprar aviones que luego rentaba, creando una apariencia de éxito. Michael Johnson, un exmiembro del grupo Natural, menciona que inicialmente él creía en la versión oficial de la fortuna de Pearlman, pero luego descubrió que él había financiado los Backstreet Boys y NSYNC con el dinero de los seguros de los dirigibles accidentados, dinero que después se fue acabando. Pearlman había usado sus contactos en Alemania para conseguir un contrato con BMG para los Backstreet Boys, pero este contrato resultó ser muy desfavorable para ellos, limitando severamente sus ganancias y hundiéndolo en deudas. Pearlman para entonces había convencido a mucha gente, incluyendo familiares de todo su equipo, a invertir en sus negocios. Pearlman también solicitaba inversores en los periódicos, garantizados por instituciones fiables y respaldados por su reputación en la industria. Sin embargo, una señal de alerta surge cuando el abogado que ayuda a ganar el caso contra los Backstreet Boys y NSYNC demanda a Pearlman por no recibir su porcentaje prometido de la compensación que él iba a recibir. Pearlman entonces presenta un estado financiero que le mostraba en quiebra para evitar el pago, pero una semana antes había mostrado un estado financiero totalmente distinto a uno de sus inversores, con lo que se descubre que había falsificado información revelando un fraude financiero. En este punto aparece Frankie Vázquez, un amigo de la infancia de Lou Pearlman. Aparentemente había sido uno de los pocos en conocer la verdad sobre las finanzas de Pearlman. En 2006, durante una cena del equipo de Pearlman, Vázquez había llegado claramente alterado y luego de la cena discutió fuertemente con Pearlman en un callejón. Más tarde esa noche, Vázquez se quitó la vida. Pearlman alegaba que él no había podido con el estrés del negocio y el equipo de Pearlman había quedado choqueado por la noticia. Algunos mencionan que fue difícil seguir trabajando con Pearlman tras el suceso y actualmente culpan a Pearlman de aquel lamentable suceso. 3 meses después de la muerte de Vázquez, Lou Pearlman era buscado por el FBI, marcando el inicio de su caída.
El episodio comienza mostrando la opulencia de las fiestas de cumpleaños de Lou Pearlman. En estas celebraciones extravagantes se mezclaban políticos poderosos y estrellas de la música. Lou era conocido como una eminencia en la industria musical. Habiendo creado grupos como Backstreet Boys y NSYNC, su influencia era tal que incluso miembros de estas bandas como How It Did de Backstreet Boys lo consideraban todavía un mentor y una inspiración luego de sus problemas legales. Pearlman había creado todo un imperio musical, lanzando al estrellato a numerosos artistas jóvenes. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y glamour, operaba un elaborado esquema Ponzi. Había utilizado su compañía Transcontinental Airlines como fachada para atraer inversores. Prometía altos rendimientos y seguridad garantizada por instituciones muy confiables, pero en realidad no poseía los aviones que decía tener. Incluso en una ocasión había utilizado una fotografía manipulada de un modelo de avión para hacer creer que poseía una flota real, cuando en realidad era un avión a escala sostenido por su propia mano. A medida que el mundo de la música pop cambiaba con la llegada de artistas como Eminem y Kid Rock, Pearlman había intentado mantenerse relevante. En el año 2003 creó un programa de televisión en Europa llamado Big in America, donde presentaba una banda como si ya fuera famosa en Estados Unidos, aunque nunca jamás habían tocado allí. Cuando los inversores empezaron a sospechar y pedir su dinero de vuelta, Pearlman intentó mantener el esquema en funcionamiento creando documentos falsos y utilizando una firma de contabilidad ficticia llamada Cohen y Siegel, nombrada irónicamente por los apellidos de dos famosos mafiosos. Era un maestro falsificador, capaz de crear sellos falsos y firmar documentos a nombre de personas fallecidas, como un supuesto director financiero llamado Harry Milner, que aún firmaba documentos años después de su muerte. A medida que las sospechas crecían, Pearlman huyó del país. Su fuga lo llevó a través de varios países, incluyendo Irlanda, Alemania, España, Panamá y finalmente Bali, donde continuaba actuando como si todo fuera normal, aceptando premios y planeando nuevos negocios. Mientras estaba en Bali, seguía intentando obtener préstamos bancarios con documentos falsificados en mano. Su asociado y ex miembro de una de sus bandas juveniles, Michael Johnson, empezó a sospechar que algo no estaba bien cuando vio a Pearlman dibujando sellos bancarios falsos. En Estados Unidos las autoridades comenzaron a investigar. El FBI allanó oficinas de Pearlman y su mansión, descubriendo la magnitud del fraude. Más de 2,000 personas habían invertido en su esquema, sumando alrededor de $300 millones, además de otros 100 millones en fraudes bancarios. La noticia del fraude había afectado a muchas personas que habían confiado en él, con testimonios de inversores que perdieron los ahorros de toda su vida. La captura de Pearlman se dio gracias a una periodista llamada Helen Huntley, quien mantenía un blog sobre este caso. Un lector la contactó diciendo que había visto a Pearlman en un resort en Bali. La información fue pasada al FBI, que logró arrestar a Pearlman. En el proceso legal que siguió a su captura, Pearlman se había declarado culpable de los cargos en su contra, evitando un juicio largo. Fue sentenciado a 25 años de prisión, con la inusual estipulación de que podría reducir su sentencia en un mes por cada $1,000,000 que devolviera. Se mencionan rumores sobre las conexiones políticas de Pearlman que podrían haber retrasado las investigaciones en su contra, incluyendo una investigación anterior que había sido cerrada bajo circunstancias sospechosas. Durante su tiempo en prisión, Pearlman había mantenido contacto con algunas personas, incluyendo a Michael Johnson, su ex socio. Las conversaciones telefónicas y cartas revelaban que seguía viviendo en una especie de mundo de fantasía, hablando de nuevos negocios y afirmando tener millones escondidos. En prisión, Pearlman era querido por algunos otros reclusos, aunque a veces se metía en problemas por intentar delatar a otros para obtener beneficios. Su salud se había deteriorado en prisión, desarrollando una infección alrededor del corazón debido a un reemplazo de una válvula previa. Había aceptado entrar en un coma inducido para someterse a una operación, pero no sobrevivió al procedimiento. Lou Pearlman murió en prisión en el año 2016. La reacción a su fallecimiento había sido mixta, con algunos exmiembros de las boy bands expresando condolencias, mientras que otros mantuvieron su resentimiento por la estafa hacia ellos. Hubo dificultades incluso para reclamar el cuerpo de Pearlman, y su funeral fue una ceremonia pequeña con solo 5 asistentes. El legado de Lou Pearlman es complicado. Algunos lo recuerdan como un genio creativo que dio oportunidades a jóvenes talentos, mientras que otros lo ven simplemente como un estafador que vivió engañando a los demás. Pearlman dio mucho al mundo del entretenimiento, pero financió ese éxito con los ahorros de toda la vida de personas inocentes, planteando la pregunta de cómo reconciliar su impacto cultural con la magnitud de su fraude. Pearlman tuvo un impacto emocional en las personas cercanas a él. Algunos de los artistas que lanzó al estrellato expresan sus sentimientos encontrados, reconociendo que él les dio la oportunidad de cumplir sus sueños, pero sintiéndose traicionados por sus acciones fraudulentas.
Su carisma y su habilidad de manipular a las personas jugaron un papel crucial en mantener su esquema durante tanto tiempo, haciendo que la gente creyera en él incluso cuando las señales de advertencia eran evidentes. El caso Pearlman también tuvo un impacto más amplio en la industria de la música y en la percepción pública de las boy bands, contribuyendo al declive de la popularidad de este género musical a principios de los 2000. Las víctimas del fraude de Pearlman compartieron sus testimonios desgarradores, mostrando el impacto devastador en sus vidas. Se discutieron las ramificaciones legales y financieras del caso, con desafíos para recuperar el dinero de los inversores, muchos de los cuales nunca fueron compensados. El caso de Lou Pearlman invita a reflexionar sobre cómo juzgar a una figura tan compleja como este personaje. Debe ser recordado principalmente por su contribución a la música pop y por lanzar las carreras de artistas famosos como Justin Timberlake o los Backstreet Boys, o su legado está irrevocablemente manchado por sus crímenes financieros. No hay una respuesta definitiva, pero la historia de Lou Pearlman es un estudio fascinante sobre el éxito, la ambición, el engaño y las consecuencias de la codicia desenfrenada. Entreteje el mundo del espectáculo con el de las finanzas, mostrando cómo el glamour y el fraude pueden coexistir y cómo incluso los sueños más brillantes pueden estar construidos sobre cimientos de mentira. Así termina la miniserie Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands. Suscríbanse y denle like para más resúmenes similares. Hasta la próxima.